esto, ¿verdad? Así es el tipo de esquemas que ustedes tienen que hacerse para poder realizar el balance hidráulico de forma más cómoda, porque en su propio plano, estas redes tal vez les salgan muy seguidas o muy en cerca, de tal modo que no van a poder anotarse con un poco de comodidad o darse cuenta de cómo está fluyendo el agua, ¿verdad? Como se había dicho, cuando se trata de una fuente de agua, el caudal tiene que venir constante. Eso se hace para evitar un cálculo extra. El cálculo extra es que tengamos que calcular aquí, por método de las correlaciones inversas, caudal de entrada y volver a recalcular caudales de salida. Como pueden ver, aquí también lo mismo se forma. El método de los porcentajes, caudal de entrada, caudal de bombeo. En aquí lo mismo. Entonces, cuando se trata de fuentes de agua, solamente de embalses, porque lo malo de las bombas, del caudal de bombeo, es que se bombea solo ciertas horas, solamente del embalse pueden aplicar esa pequeña simplificación, se podría realizar. Porque verdaderamente, como habían dicho varios, del tanque puede salir caudal variable. No hay necesidad de que el caudal del embalse que entra al tanque salga lo mismo, pero eso provoca cálculos extras que tal vez nosotros podríamos evitar fácilmente y que también nos podríamos evitar también programar o hacer balances hidráulicos de sistemas muy complejos, en el cual el agua tiene que ir y tiene que volver, como habíamos visto en el ejemplo, ¿verdad? El agua iba del tanque, se iba, pero había veces en que también volvía a lo que era la misma red o volvía a otro tanque. Ese motivo es porque a veces cuando aplicamos caudales variables, es que hay ciertas horas donde el consumo es tan, pero tan mínimo que excede por mucho lo que está abasteciendo el embalse. En eso nos ayuda también mucho los tanques. En ese caso, no olviden que también los cárcamos de bombeo pueden funcionar como tanques. Entonces, esa sería la óptima solución, que sería para que no retorne el agua hacia el otro tanque, era que todo lo que sobraba se fuera hacia el cárcamo de bombeo y ahí muriera, ¿verdad? Entonces, todo eso es mucho criterio y vamos a seguir viendo ejemplos, porque lo malo del balance hidráulico es que depende mucho de lo que sería para poder calcular todo lo que vamos a calcular después, es decir, todo depende del balance hidráulico. Si queremos diseñar tanques, necesitamos el balance hidráulico. Queremos diseñar una red, necesitamos su balance hidráulico. Si queremos diseñar lo que sería aducciones incluso, necesitamos el balance hidráulico. Entonces, todo depende del balance hidráulico. Si queremos avanzar en la segunda operación, necesitamos saber sí o sí cómo hacer un balance, ¿verdad? Entonces, simplemente es esa situación. Balanceamos, ya tenemos los caudales y podemos ir saltarnos directamente a lo que sería el diseño. Ahora, tanques, como habíamos visto, simplemente necesitamos el balance hidráulico para calcular sus volúmenes de regulación. Y como habíamos visto en las fórmulas, los volúmenes de regulación no son nada más que volúmenes que vamos a utilizar luego para que el tanque no quede vacío cuando los consumos sean máximos. Por ejemplo, cuando mi red no consuma 356.9, sino consuma 400, ¿de dónde va a absorber si el envase solo está botando cierta cantidad? Va a absorber directamente del tanque, ¿verdad? Es el tanque quien se va a encargar de abastecer a nuestra red cuando tengamos exceso de caudal. Lo mismo cuando sobre mucho caudal, aguas abajo, ¿quién va a almacenar el agua que nosotros hagamos sobrar? Va a almacenar ya sea el cárcamo de bombeo o ya sea el tanque, ¿verdad? Tienen que almacenar ellos cuando nosotros ya también aquí tengamos consumos mínimos y el resto del caudal tranquilamente fluya hacia los tanques. Entonces, esa es la función del tanque. Como ya hemos dicho, mínimo en sus proyectos tiene que haber 4 tanques. Necesitan uno para lo que sería en la intermedia entre lo que sería la red de arriba, en este caso creo que era Quillacollo, para Quillacollo, entre medio, lo que sería la red de zonas bajas, van a estar un tanque. También lo mismo, un tanque para lo que sería su caudal de bombeo, aunque se puede presentar la situación de que se puede bombear directamente a la red. ¿Cuál es el problema de bombear directamente a la red? Es que se crea un balance de hidráulico demasiado variable. Se complica un poco en esta parte en la cual nosotros vamos a abastecer solo ciertas horas, pero de todos modos vamos a resolver un ejemplo donde se bombea directamente a la red. Entonces, para mañana tendríamos mucho trabajo, ¿verdad?
Entonces, no se olviden bien sus formularios para mañana, no se olviden que necesitan sí o sí entender muy bien esas fórmulas, ya que como ven, las fórmulas no te dicen directamente cómo aplicarlas, sino simplemente te dicen en qué situaciones se aplican, nada más te dice. No te dice si quieres, si puedes aplicar en un nudo, no te dice si puedes aplicar en una red que esté aislada, entre un tanque y una red, no te dice nada de eso, simplemente te dice, esta es la situación que se presenta, ya sea una red, salida, salida, entrada a una red y luego la salida de la red, entrada y entrada hacia una red, o ya sea un tramo simple de red. Solamente te dice esas situaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber bien cómo aplicar esas fórmulas. Ahora, continuando con nuestro avance, ahora tenemos que saber cómo resolver las redes cerradas. Aquí tenemos ya lo que sería la teoría, ¿verdad? De red cerrada. Tenemos dos métodos. Tenemos el método que ya hemos aprendido en hidráulica 1, que es de Hardy-Cross, y tenemos el método de no, que es conocido como la gradiente hidráulica o Newton-Raphson, como lo conoce el ingeniero. Ventajas y desventajas. El método de Hardy-Cross es más simple. Es decir, la ventaja de Hardy-Cross es que es bien simple. Simplemente tenemos que determinar el sentido del agua. En este caso, miren, en esta situación estoy diciendo el sentido horario va a ser mi positivo de mí. Entonces, todos los caudales que estén yendo en este sentido, por ejemplo, la tubería 5 está yendo en ese sentido. La tubería 8 lo mismo está yendo en sentido horario. ¿Cómo nos damos cuenta más rápidamente? Simplemente agarramos la tubería tal como está y nosotros hacemos en su dirección, nos fijamos un círculo. Miren, si yo voy del principio al final de lo que sería, lo que era mi tubería 8 y hago un círculo, estoy haciendo un círculo en sentido horario, ¿verdad? Entonces, la tubería 8 es positiva. ¿Cómo me doy cuenta que una tubería es negativa? Si ya he determinado esto como positivo, por ejemplo, miren la tubería 7. Yo voy a ir de principio a fin. ¿Hacia dónde está yendo mi círculo que me estoy trazando imaginariamente? Está yendo en sentido antihorario. Entonces la tubería 7 va a ser negativa. Esa es la forma más fácil de determinar si nuestra tubería está yendo en sentido horario o en sentido antihorario, positivo o negativo. Entonces, simplemente imagínense un círculo, vayan de principio a fin. El fin siempre es la punta de la flecha, háganse un círculo y van a determinar así en qué sentido está yendo el agua. Un círculo imaginario, yendo de principio a fin. En este caso, la tubería 4 sería en qué? Sería negativo, ¿verdad? Es antihorario. Entonces, una vez ustedes escogen esto, ustedes también podrían decir antihorario positivo y horario negativo. Ya que a veces se suele confundir mucho, nosotros directamente vamos a terminar lo siguiente. En sentido horario es positivo, ya sea en redes más grandes, en redes con 3, 4 anillos, en redes con tanque, mi sentido horario siempre va a ser positivo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay casos especiales. Como pueden ver, aquí también tenemos que determinar el número de anillos, determina el número de matriz o el número de cálculos que vamos a realizar. En este caso, ¿cuántos anillos tenemos? Los anillos simplemente son las redes cerradas que tiene nuestra red cerrada. Por ejemplo, esta red cerrada solamente tiene una división, por lo tanto forma el anillo 1 y el anillo 2. Pero ¿qué sucedería como en este caso yo le estoy agregando un tanque extra? ¿Qué sucedería si yo tuviera un tanque extra yendo directamente a lo que sería mi red? En ese caso se tiene que formar un anillo imaginario y ese va a ser su anillo 3, ¿verdad? ¿Cómo se determina este anillo imaginario? Simplemente va de lo que sería su tanque 1 hasta su tanque 2. Y este anillo que va uniendo el tanque 1 con el tanque 2 sería su anillo imaginario. ¿Qué abarca este anillo imaginario? Simplemente abarca las tuberías que están aquí en el borde. Nada más. Este anillo imaginario abarca simplemente estas tuberías en el borde. En ese caso, abarcaría la tubería 1. Abarcaría lo que es la tubería, en este caso se ha unido, pero no. Abarcaría lo que es la tubería 3, la tubería 6, la tubería 9, la tubería 8. Nada más. Y esta tubería de aquí, que lo vamos a llamar tubería 0, son las únicas tuberías que va a abarcar este anillo imaginario.
Ahora, hablemos sobre abarcar tuberías. Como pueden ver, primero lo que tienen que hacer es diseñar los diámetros. Solamente van a obtener los caudales de cada nodo y eso es todo el dato que van a obtener. Entonces, ¿cómo voy a determinar qué caudales están fluyendo por mis tuberías? Existe la siguiente fórmula que es la que nos ayuda, que es el método de porcentajes. Si recordamos el método de porcentajes de lo que era nuestro método de redes, nos vamos a ir a redes. A ver, aquí está. Miren, en aquí, ¿se acuerdan, verdad, del método de porcentajes? Determinábamos simplemente qué porcentaje venía de aquí de agua y qué porcentaje venía de aquí de agua. Y luego, cuando hacíamos el balance, simplemente utilizábamos esos porcentajes para calcular los caudales que deberían estar viniendo de esos dos lados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero en este caso, no se van a aplicar caudales, sino se van a aplicar longitudes. Es decir, nuestra fórmula va a ser la siguiente. Vamos a introducir ecuación. Ya. Entonces, nuestra fórmula simplemente va a ser la siguiente. El caudal que queramos calcular ya sea en la tubería 1 o en la tubería 2, simplemente va a ser lo siguiente. En este caso, vamos a calcular solamente de la tubería 1. 1 estamos diciendo que es la tubería 1. En este ejemplo sería o bien la tubería 4 o la tubería 7, pero nosotros lo vamos a llamar tubería 1 y tubería 2, solamente por el bien del ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, quiero calcular el caudal de mi tubería 1. Conozco el caudal del nodo. Mi caudal de nodo, por ejemplo, me va a dar, lo vamos a representar por un caudal, por un Q sub minúscula, Q sub n. Y ese es el caudal de nodo, que es un dato. Siempre son datos los caudales de nodo. Entonces, simplemente yo establezco lo siguiente. Hallo la sumatoria de longitudes y digo, por aquí está viniendo una longitud de 1002 metros y por aquí está viniendo 900 metros. Entonces simplemente hago esa sumatoria. Longitud 1 más la longitud 2, estamos diciendo 1002 metros más 900. Ahora, ¿de dónde estoy queriendo calcular? Estoy queriendo calcular de la tubería 1. Entonces simplemente aquí voy a anotar la que es la longitud 1. ¿Ven? Es solamente un porcentaje. Y todo esto simplemente lo voy a multiplicar por mi caudal minúscula del nodo. Entonces, caudal de nodo es dato. Mi longitud 1 es 1002 metros. Mi longitud 2 es 900 metros. ¿De dónde quiero hallar mi caudal? De mi tubería 1, entonces coloco en el numerador longitud 1. Lo mismo es para lo que sería para el caudal de la tubería 2. Ahora yo digo, el caudal en la tubería 2, lo mismo, va a ser abajo en el denominador longitud 1 más longitud 2. Pero ahora ya no quiero de mi tubería 1, yo quiero de mi tubería 2. Y eso lo multiplico por el caudal del nodo y ya voy a tener mi caudal en la tubería 2. ¿Ven? En esa parte no sé si alguien tiene una pregunta o si desean que vuelva a repetir cómo se halla los caudales en las tuberías. Y ojo, esto solamente se aplica a dos tuberías que llegan a un mismo nodo. Y eso vamos a aclarar aquí. Para dos tuberías que llegan a un mismo nodo. Entonces, es así como vamos a determinar los caudales de cada tramo. Como pueden ver, ya que debido a que está en función a las longitudes y las longitudes van a crear pérdidas de carga, la pérdida de carga depende de lo que sería el caudal, entonces esto no va a estar muy alejado de lo que vamos a necesitar para la corrección de caudales, ¿verdad? Entonces, no se olviden, para cualquier nodo donde lleguen dos tuberías, se puede calcular los caudales de esta forma. Miren, como la tubería 1 y la tubería 2 llegan al nodo C, que tiene un caudal de nodo, que es un dato, simplemente el caudal de la tubería 1 va a ser la longitud de la tubería 1, dividido entre la longitud 1 más la longitud 2, todo eso multiplicado por el caudal de nodo, que es un dato.
Lo mismo para el caudal 2, solo que en vez de longitud 1, lo voy a cambiar por la longitud 2. Listo. Entonces, luego pasamos a lo que sería el diseño. Entonces, si ya tengo y después lo demás es fácil, ¿verdad? Si yo tengo el caudal que fluye por 2 y el caudal que fluye por 1, ¿a qué va a ser el caudal que fluye en la tubería? Por ejemplo, aquí lo vamos a llamar la tubería 4. Simplemente va a ser una sumatoria. Lo que fluye por 2 más lo que fluye por el nodo B es lo que debería estar fluyendo por mi nodo 4. Me voy más atrás, entonces digo, mi tubería en A simplemente va a ser lo que fluye en el nodo A, más lo que fluye en 4, más lo que fluye en 3, más lo que fluye en 5. A partir de los nodos que van llegando a un mismo nodo, o sea, perdón, a partir de las tuberías que van llegando hacia un mismo nodo, ya es más fácil calcular yendo en inversa para calcular lo que serían los caudales en los nodos aguas arriba. Por ejemplo, cuando yo calcule en el nodo F, se aplica el mismo método para la tubería 9 y para la tubería 6, ¿verdad? Entonces, para ir aguas atrás, simplemente digo, la tubería, lo que fluye por la tubería 3 tiene que ser igual a lo que fluye en la tubería 6. Entonces digo, caudal en 6 más caudal de nodo G es lo que debería estar fluyendo en mi tubería 3. Y cuando llegue a A, ya voy a tener para este nodo, ya voy a tener para este nodo, ya voy a tener para este nodo, para el nodo B, para el nodo D, para el nodo G y para las tuberías 4, 5 y 3. Entonces, para el caudal de A simplemente va a ser una sumatoria directa. Entonces, no hay mucho que complicarse en aguas abajo, digo aguas arriba, porque en aguas abajo estamos resolviendo lo que serían en nodos que llegan a un mismo punto. Entonces, luego, ya tenemos lo que sería, vamos a calcular lo que son los caudales en cada una de las tuberías. Aquí podríamos decir que podemos llegar hasta la tubería N. Entonces, una vez que ya tengamos lo que serían los caudales, nosotros ahora tenemos que diseñar. Habíamos determinado que para diseñar simplemente nos asumimos un valor de una velocidad 1 y nuestro diámetro va a ser igual a lo que sería la raíz cuadrada de 4 veces el caudal, 4 por el caudal, dividido entre pi, ¿verdad? Esa ya es una fórmula que deberíamos saber de memoria. Dividido entre pi. Multiplicado por una velocidad, pero ya hemos asumido que la velocidad es igual a 1. ¿Por qué nos asumimos? Porque determinamos que a una velocidad de 1 tenemos la máxima eficiencia hidráulica. Se transporta el máximo caudal con la mínima pérdida de carga posible. Eso significa que utilicemos una velocidad igual a 1. Luego adoptamos aquí lo que sería un diámetro comercial y verificamos velocidades simplemente despejando de aquí, ¿verdad? Entonces nuestra velocidad simplemente va a ser, la velocidad es igual a lo que sería el 4 veces el caudal, vamos a verlo, 4 veces el caudal por el diámetro al cuadrado, lo voy a introducir, por el diámetro al cuadrado, todo esto multiplicado por pi. Listo. Simplemente hemos despejado de esta fórmula del cálculo del diámetro para poder calcular la velocidad. La velocidad, esta raíz va como cuadrado, la velocidad viene a multiplicar y el diámetro viene a dividir. Que si toda la fórmula es lo mismo, solo viene el diámetro al cuadrado a dividir. Y así es como calculan la velocidad. ¿Cómo sé que estoy haciendo bien? Mi velocidad no tiene que ser mayor a 1.1. Eso es lo que vamos a insertar aquí, ¿verdad? Entonces ponemos un símbolo, el símbolo de mayor, y cerramos. Entonces decimos, mi velocidad no tiene que ser mayor a 1.1, pero como a veces los diámetros comerciales que adoptamos tienen que disminuirse o aumentar mucho, entonces vamos a decir que no sea mayor a 1.2. Todas mis velocidades no me tienen que salir mayor a 0.2. Van a disculpar, quiero lo mismo, control C, control V. Listo. Ya. Entonces mis velocidades no me tienen que salir mayor a 1.2, me tienen que salir menor. Entonces vamos a corregir eso. Perdón. Este es el signo de mayor que. Necesitamos el signo de menor que. Aquí está. Insertar y cerrar.
Entonces mis velocidades tienen que ser menores a 1.2. Pero también hay un rango mínimo, y es que tienen que ser mayores a 0.6. Es decir, si ya me han salido 0.3, ya estoy en riesgo de que mi tubería esté yendo en tubería semillena o en tubería tipo alcantarilla. Ya no estaría yendo en tubería llena, sino estaría yendo semillena. Entonces ya no tendríamos que tratarlo como una tubería, sino como una alcantarilla, lo cual no queremos, ¿verdad? Entonces, por favor, que todas sus velocidades sean mayores a 0.6. Todas sus velocidades tienen que ser mayores a 0.6, pero menores a 1.2. Pero si han calculado un diámetro comercial lo más cercano al diámetro calculado, lo más probable es que le salga directamente 1 y ahí acabe. Entonces, de acuerdo, ya vamos a tener lo que serían nuestras velocidades, ya hemos calculado nuestros diámetros. Una vez teniendo nuestros diámetros, lo que continúa es hidráulica simple. Hidráulica, en este caso, sin nuestros diámetros. Nos van a salir mayor a 0.2 metros. Entonces, perdón, nos van a salir mayor a 2 pulgadas, es decir, a 0.02 metros. Entonces, directamente podemos aplicar lo que sería Hazen-Williams. Si nos salen diámetros menores, obligatoriamente vamos a tener que aplicar Collibrook-White y Darcy-Weisbach, ¿verdad? Entonces no se olviden eso, por favor. Para el Hazen-Williams hay un límite que se tiene que cumplir, y es que el diámetro tiene que ser igual, se los voy a anotar, el diámetro tiene que ser mayor, en este caso vamos a anotar el símbolo, tiene que ser mayor, insertar, a 0.05 metros, que serían 2 pulgadas, ¿verdad? Para utilizar Hazen-Williams. Le vamos a llamar HWU. Por favor, no se olviden esa parte. Para aplicar Hazen-Williams, sus diámetros tienen que ser mayor a 0.05 metros. Menor a eso, directamente tienen que utilizar Collibrook-White. Entonces, para diámetros menores, vamos a insertar símbolo, cerrar. Para mayores a 0.05, tienen que utilizar Darcy-Weisbach, Darcy. Y Collibrook-White. Listo. Eso es todo. Entonces, este es el limitante que tengo que aplicar para poder determinar qué método voy a usar para calcular, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ya tenemos el criterio para elegir el método que para calcular las pérdidas de carga. ¿Dónde varía? Si en el caso que utilizáramos Hazen-Williams, la fórmula de lo que sería Q1 va a ser diferente. Y lo mismo si vamos a utilizar Darcy-Weisbach. A ver, hablemos ahora, ya que esto es hidráulica, nos vamos a saltar ahora sí a lo que es el método de Hardy-Cross. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es crear una de estas tablas por cada red que tengamos, es decir, por cada anillo. En este caso, si no, en el principio solamente teníamos 2 anillos, entonces estamos creando 2 tablas, ¿verdad? 2 tablas porque tenemos 2 anillos. En el caso de que tuviéramos un anillo imaginario, que es que siempre va de tanque a tanque, ojo que para este ejemplo le hemos aumentado este tanque, este anillo imaginario, para ese anillo imaginario vamos a necesitar nuevamente otra tabla. Entonces, aquí es igual el número de tablas, es igual al número de anillos. Entonces, yo necesito, y vamos a ponerlo, se necesita el mismo número de tablas de interacción para el número de anillos. Entonces, a 2 anillos, 2 tablas. A 3 anillos, 3 tablas. 4, 5, hasta se podría expandir hasta 5 anillos, se necesitaría 5 tablas. ¿Dónde más varía? Es en el cálculo de la corrección Q minúscula. La corrección de Q minúscula en cada iteración simplemente utiliza lo que sería la variación de toda esta red cerrada y lo corrige estableciendo un pequeño decimal, podríamos decirlo un pequeño diferencial a garra, y eso le resta a todos los caudales hasta que un punto se equilibre. ¿Qué significa eso?
que simplemente es un factor de corrección, que simplemente se le suma al caudal que hemos calculado, se le suma este Q sub 1 y vamos a obtener el caudal corregido. ¿Cuál es la ventaja del Hardy-Cross? Es que simplemente es un sistema de sumas y de divisiones. En aquí vamos a tener lo que serían sus pérdidas de carga que van a venir de aquí, ¿verdad? De su cálculo hidráulico. Esto es la pérdida de carga. Pérdida de carga sobre Q simplemente es la pérdida de carga que han calculado, la pérdida de carga, y lo dividen entre el caudal de cada tubería. Aquí en la misma fórmula lo dice. Entonces eso hacen para cada uno de los tramos. Y luego hayan la sumatoria. Aquí es igual Q sub 1. Recordamos, a ver, vamos a recordar un poco hidráulica 1 de lo que era Hardy-Cross. A ver, vamos a introducir ecuación. Y simplemente vamos a hallar lo siguiente. Q sub minúscula, y para cualquier para cualquier nodo, que lo vamos a decir I, simplemente era la sumatoria, era una fracción, simplemente era la sumatoria de caudales multiplicados por un factor n. Si es Hazen-Williams, va a ser 1.852 multiplicado por la sumatoria de lo que eran sus caudales. Todo esto dividido en lo que sería la sumatoria nuevamente de HF sobre Q. HF sobre Q. Y lo vamos a poner con factores I para que se entienda que es para cada uno de los tuberías, ¿verdad? Para cada una de las tuberías tiene que hallar la HF sobre Q. Entonces, esto es para Hazen-Williams y lo vamos a poner aquí. Hazen-Williams. Eso es la única ecuación para calcular el Q sub I, ya sea el Q sub 1 o el Q sub 2. El Q sub 2, ¿dónde vamos a calcular? En la siguiente tabla, ¿verdad? ¿Y dónde se aplica entonces? No se aplica Q sub 2 a todas las redes, no se aplica a todas las tuberías. Simplemente se aplican a aquellos que están compartiendo el mismo anillo. Por ejemplo, la tubería 2 no está compartiendo, esta tubería no está siendo compartida por ningún otro anillo. Como ven, está al borde. A diferencia de la tubería 5, que sí está siendo compartida tanto para el anillo 1 como para el anillo 2. ¿Lo ven? Miren, está en el tramo intermedio. Entonces, este tubería 5 se tiene que corregir tanto con Q sub 1, que viene de la primera tabla, y con Q sub 2, que viene de la segunda tabla. Entonces, la tubería 5 se corrige. Entonces, aquí sí va a tener, y aquí también sí va a tener. Ahora, si no se corrigen o no comparten ningún otro anillo, las tuberías no están siendo compartidas por otro anillo, entonces directamente se corrigen solamente con Q sub 1. En este caso, Q sub 1 simplemente va a corregir las tuberías 1, en este caso 2, 4, 8, etc. Entonces, aquellos que no tengan corrección en lo que sería, no están siendo compartidas por otro anillo, no van a tener el Q sub 2 en su fórmula, ¿verdad? Entonces, el Q final o el Q corregido simplemente va a ser una sumatoria. El caudal que tenemos como dato más el Q sub 1 más el Q sub 2 y vamos a tener el caudal corregido. Y como ven, es una simple sumatoria. Y por eso este método, esa es la ventaja que tiene, que es fácil de establecerlo, fácil de plantearlo, ¿verdad? Es muy sencillo plantearlo y crear la solución. El problema de este método es que las interacciones corrigen muy lentamente. Cuando queremos corregir caudales, a la sexta interacción recién se va a corregir. Recién la sumatoria de caudales o de pérdidas de carga me va a dar 0. Es decir, la sumatoria de pérdidas de carga se supone que me debería dar un valor 0 porque estoy llegando a un mismo nodo. ¿Ven? Estoy partiendo de un nodo y estoy llegando a un mismo nodo. Es decir, la altura en C menos la altura en C debería darme 0. La presión en C menos la presión en C, 0. Entonces, hasta que no llegue la sumatoria de pérdidas de carga igual a 0,
tengo que seguir iterando. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Que este método es demasiado lento. Y vamos a resolver un ejemplo de este ejercicio, un ejemplo en clases de cómo se debe resolver y van a darse cuenta que verdaderamente es muy lento resolverlo. Otro problema en el cual es que los caudales que se corrigen a veces suelen llegar a dispararse. ¿Cuándo se disparan? Cuando tenemos presiones muy variables. Es por eso que aquí se instala de muchas formas los válvulas reductoras de presión o las válvulas reguladoras. ¿Por qué se instalan sí o sí? Porque cuando llegamos a una cierta presión, vamos a darnos cuenta que hay lugares donde van a variar, aunque sea por 2 metros, lo cual va a provocar que que el Hardy Cross se dispare. Y cuando se dispara, no lo corrige. En vez de corregir, va descorrigiendo, se va alejando de los valores reales. Entonces, no se olviden, para poder llegar a mismas presiones en los nodos, hay que estar instalando casi por todos lados válvulas reguladoras de presión. ¿Dónde no es necesario? Cuando tenemos nodos libres, ¿verdad? Por ejemplo, a B solamente llega A y solamente sale C. No hay problema, tal vez se pueda autocorregir. Pero el problema va a ser cuando lleguemos a C. Como llegan dos tuberías, entonces estas dos tuberías tienen que tener la misma presión en C, lo cual si no se logra con simples caudales que calculamos, ya sea por el método, ya sea por simples sumatorias, entonces tenemos que volver a poner aquí válvulas de regulación, hasta que lleguen a una misma presión. ¿Ven? Entonces en ahí es la otra complejidad, que hay que resolver la red antes de poder corregirla. Y como pueden ver, la forma de resolver las redes es simple hidráulica, porque aquí ya mismo con las pérdidas de carga calculamos lo que serían sus cuotas y ya podemos verificar si vamos a necesitar sí o no válvulas de regulación, ¿verdad? Como se he dicho, va a haber nodos donde van a tener sí o sí dos presiones, por ejemplo, en este caso el nodo F y el nodo C, porque llegan dos tuberías a ese mismo nodo. Entonces, siempre y cuando corrijamos esa parte, vamos a poder llegar, o el Hardy Cross va a poder resolver el ejercicio. Si no corregimos esa parte, se va a disparar automáticamente los valores. Luego, esto entonces, el Hardy Cross no es complicado. Como han visto, es simple hidráulica. La única novedad sería aplicar el factor de corrección Q sub I. Que ojo, que cuando se trata del Darcy-Weisbach, simplemente cambia su factor N. Y en este caso ya no va a ser 1.852, simplemente va a ser 2. Porque el caudal en la fórmula de Darcy-Weisbach es el caudal elevado K por caudal elevado al cuadrado. Cuando se trata de Hazen-Williams es K por caudal elevado a la 1.852. Como ven, simplemente es como una derivada y baja el denominador. Listo. Entonces, como vemos, para Darcy-Weisbach es este valor, ¿verdad? El valor de N cambia por 2. Y se aplica lo mismo. Tenemos los caudales, diámetros, velocidades, longitud, calculamos K, calculamos HF sobre Q, Q sub I, Q sub 1 se calcula así, Q sub 2 lo mismo, se puede calcular así, dependiendo del método, y necesitamos una tabla para cada uno de los anillos. Entonces, estas son las planillas que necesitan para poder resolver un Hazen-Williams, y esto ya va a ser más fácil, ¿verdad? Lo único que aquí van a tener que introducir son sus fórmulas, nada más, o copiar sus datos. Tienen aquí expandirlo hasta la cantidad de tuberías que tenemos. Si tienen 12, 13, o reducirlos si tienen 7, 6, 5. Entonces, como pueden ver, este es el formato que se maneja para poder resolver un Hardy Cross. Yeah. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, también las preguntas van a venir cuando resolvamos ejercicios, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver ejercicios de lo que sería redes cerradas. Como pueden ver, ya hemos concluido el tiempo. No sé si alguien tuviera preguntas. También pueden decirme preguntas del proyecto. No se olviden, es para el 5 de diciembre y hallen ese caudal de diseño, por favor. Para los que recién se han unido, vamos a volver a reiterar qué caudal de diseño tienen que utilizar. El caudal de diseño es el caudal medio multiplicado por K1 por K2. ¿Qué es K1? Es el promedio de K1 máximo más K1 mínimo dividido entre 2. ¿Qué es K2? Es K2 máximo más K2 mínimo dividido entre 2.
y el caudal de diseño simplemente va a ser K1 por K2 por el caudal medio. Corrijan los que han hallado mal su índice de dotación. Ya les había dicho, su índice de dotación se halla de esta forma. Les estamos dando población, porcentaje de población sin servicio. Estamos dando consumos y delta D. Ustedes mediante estas tablas que hemos un poco ya, hemos tratado de utilizar las tablas que ya teníamos y las hemos ajustado para el ejercicio, utilizando estas tablas y reemplazando sus datos de ustedes, tienen que hallar de esta forma los índices de dotación. Los índices de dotación negativo se descartan. En el caso, digamos, que se les presente en un examen, no estoy hablando del proyecto porque en el proyecto sí o sí da negativos. Si les da aquí positivo y positivo, entonces simplemente es el promedio. Pero cuando les salen negativos, en este caso, se descartan, no entran al promedio. Y como dos de sus datos van a salirles negativo, el promedio de uno simplemente sería ese mismo valor. Ahora, respeten los rangos. Los rangos dicen de la norma de 0.5% al 2%. Si le sale aquí 2.3 o quién sabe, tal vez nuevamente al último que está haciendo su proyecto le salga 3 puntos tantos, automáticamente tiene que utilizar el 2%. Si les sale en ese plazo, entonces en este rango, entonces simplemente utilicen lo que les salga en ese rango. Sé que a partir del 1 hasta el 13 les va a estar dentro del rango el valor que les salga positivo. Creo que el mínimo les tenía que salir al 1, le tenía que salir 1.8, al 2 1.85, al 3 1.87, etcétera, etcétera. Entonces utilicen eso. 1.887, 870, 873, utilicen 3 decimales. No se olviden, por eso aquí siempre en los ejercicios, lo que más que todo necesito solamente con cierta cantidad de decimales, lo dejo con esa cantidad. ¿Ven? En esta parte solo muestra 3 decimales. Ahora la población no tiene decimales. Sé que algunos al momento de hacer sus tablas de datos les salía con decimales, esa parte no he considerado. Pero ya cuando meten a las tablas, utilicen todos los decimales si quieren, pero que no se vean, ¿verdad? Simplemente para poder ocultar los decimales, es simplemente aplicar esto, lo que es el inicio, y aquí podemos aumentar o reducir decimales. En este caso no existen población decimal, es decir, no existe una persona y 3/4, por lo tanto yo tengo que reducir mis decimales hasta que no se vean. Tampoco es necesario aplicar redondear, porque a veces me afecta a mí al momento de calcular o verificar sus datos, al momento de revisar sus proyectos. Pueden utilizar todos los decimales, solo que no se vean en la población. Eso es todo. Entonces, por favor, no se olviden, los que han hecho mal en esta parte de la selección del índice de dotación, por favor, el rango es de 0.5% al 2% siempre. Y siempre repito lo mismo en cada clase. Parece que es algo que siempre digo en cada clase, ¿verdad? Que el rango es de 0.5% al 2%. Si te sale menos, tienes que utilizar sí o sí 0.5%. Si te sale más de 2%, tienes que utilizar directamente 2%. No existe otros valores, no existe otro criterio para justificar valores menores o mayores. Lamentablemente nosotros la norma solamente tenemos esto como justificación de la selección del índice de dotación. Por lo tanto, por favor no se olviden, lo voy a resaltar nuevamente. Ese es el rango. Ya. Y una gran mayoría va a sacar arriba del 2%, así que su diseño es con 2%. No se olviden, índice de dotación, corrigen, y el caudal de diseño. No es el caudal medio, ya he dicho. El caudal de diseño es, nuevamente repetimos. En serio, estoy repitiendo varias veces porque esta vez no va a haber perdón. Esta vez, como la mayoría se ha equivocado en estas partes, tanto del caudal de diseño como el caudal índice de dotación, directamente a partir de ahí ya no servía, ya sus datos estaban mal. A partir de ahí sus cálculos para meses, sus cálculos del caudal de diseño, caudal medio, etcétera, estaban mal, por lo tanto, todo eso debería haber, todas sus notas deberían estar por debajo, ¿verdad? Pero como he calificado más que todo, he valorado su avance, entonces esa parte ya lo he omitido y he trabajado con los datos que han adoptado. A veces eran datos muy raros o muy extraños, en el cual se adoptaban valores muy grandes o muy pequeños, así que eso por favor verifique. Caudal de diseño, nuevamente, es igual al
al K1 por K2 por el caudal medio. K1 es igual al caudal 1, digo, al K1 máximo más el K1 mínimo dividido entre 2, es decir, el promedio del máximo y el mínimo. El K2 es el K2 máximo más el K2 mínimo dividido entre 2, es decir, el promedio del K2 máximo y el K2 mínimo. Entonces mi caudal de diseño simplemente va a ser caudal el K1 por el K2 por mi caudal medio. Mi caudal medio no es nada más que el promedio desde el año 1 de todos mis caudales, ¿verdad? Hasta el año 25. Todo esto saco su promedio y ese es mi caudal medio. Lo multiplico por K1 por K2 y ese es mi caudal de diseño. Estoy volviendo a repetir porque el siguiente avance, si no está de esa forma, lamentablemente, sería como si no estuvieran trabajando con sus datos y su balance hidráulico, consumos horarios, su tabla de lo que sería el aporte de fuentes de agua, porque después del balance hidráulico van a hacer una tabla donde ahí van a justificar cómo van a ser los aportes de agua, y lo que sería todo a partir del punto 6 estaría mal, ¿verdad? Entonces en esa parte tengan mucho cuidado, sobre todo para sus aducciones. Aducciones ya hemos llevado muchas veces, pero vamos a volver a repetir después de hacer lo que sería después de terminar balance hidráulico, coeficientes de curva de modulación y en la tabla de lo que sería el abastecimiento de aguas de las fuentes de agua, ¿verdad? Por favor, en esa parte no se olviden. De todos modos, hasta aquí llegaríamos y nos veríamos directamente mañana. Mañana vamos a hacer un ejercicio de coeficientes de modulación con tanques y vamos a tratar de entrar un poco de introducción de redes abiertas, de redes cerradas. Vamos a tratar de acaparar un poco el tema de lo que serían redes cerradas. Hasta eso sería todo, compañeros. Nos despedimos. Hasta mañana. Oxy, mañana es presencial, ¿cierto?